¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Contigo en Directo. 16 grados a esta hora en Santiago, parece que ya alcanzamos la máxima. A esta hora vamos a comenzar con Gustavo Pérez, que está en la comuna de Pudahuel, precisamente en ese lugar donde estamos viendo que aún se realizan diligencias. Gustavo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cari? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Volvemos contigo más adelante. Vamos a revisar a esta hora otro hecho que ha marcado la jornada y tiene que ver con la formalización de cargos por violencia intrafamiliar del cantante Américo. Esto luego del episodio que Fran Madariaga nos va a contar con qué medidas cautelares. Fran, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cari? Muy buenas tardes. Sí, claro, Américo, el cómplice. Muchas gracias, Fran. Vamos a profundizar precisamente sobre estas medidas cautelares con José Antonio Villalobos, abogado exfiscal. Bastante la atención estas medidas. José Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Karina, ¿cómo está? Gusto saludar. Tiene que ver en este. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenga una buena tarde. Bien, Karina. Quiero volver con Fran porque nos tiene más declaraciones precisamente sobre este caso, Fran, y que en torno a lo que viene de aquí en adelante también, ¿no? Sí, Cari, sumar también como dato. Es que a lo menos en el título ya suenan un poquito controvertidas, ¿no? De acuerdo a la situación que lo afecta. Muchas gracias, Fran. Volvemos contigo más adelante. Y lo siguiente ya se lo habíamos anunciado. Vamos a conversar a continuación con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre la posibilidad de ampliar la cárcel Santiago 1, algo que ya ha manifestado el ministro de los colegios. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, Karina, gracias. Gracias, que tenga una buena tarde. Gracias, Karina. Que esté muy bien. Hacemos una pausa comercial hasta ahora y regresamos con más. Estamos de vuelta y tenemos información del momento. Está ocurrido en Talcahuano en horas de la tarde. Escolares detenidos también. Jan Muñoz, tú nos cuentas. Sí, Karina, esto es en el liceo. Muchas gracias, Jan, por toda la información y vamos a volver contigo más adelante. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y a esta hora vamos a conversar con Fran Madariaga sobre el anuncio de quiebra que ha informado un centro de pilates que está ubicado en la comuna de Las Condes, Fran, y donde hay varios problemas de por medio. No solamente que hay alumnos que quedaron sin la concreción de sus planes y a quienes no se les ha devuelto el dinero que pagaron, sino que también hay trabajadores en la misma condición, ¿no? Claro, Cari, es insólito. Contar que hay un comunicado que ha emitido sin mucho membrete, me llama la atención, ¿eh? No hay encabezado, no sé si alcanza a ver ahí, no hay como nombre, me costó encontrarlo de hecho entre medio de la pauta. Y en el punto 3 dice: queremos rechazar de manera categórica cualquier acusación de intento de fraude. Cardiopilates siempre buscó la continuidad del servicio, incluso en los momentos más críticos. Y como ejemplo ponen lo que pasó en pandemia. Dicen, fuimos de los pocos centros que con un altísimo costo financiero suspendimos los planes para no afectar a los alumnas durante los cierres sanitarios, priorizando la ética sobre la rentabilidad. Y habla en un punto de la prioridad de los trabajadores. Hasta el último momento nuestro esfuerzo estuvo centrado en cumplir con las remuneraciones de nuestros profesores. Dice en un punto que su voluntad permanece intacta y que están trabajando con asesoría legal para evaluar mecanismos que permitan. Esto contrasta absolutamente con lo que estábamos escuchando ahí. Los profesores. Muchas gracias, Fran, y gracias a los alumnos también y a los profesores que estuvieron con nosotros. Hacemos una pausa muy cortita y regresamos a Contigo en Directo. Estamos de vuelta para revisar lo que está pasando en la comuna de Ñuñoa. Hay un grupo de vecinos que denuncia el robo de sus medidores de agua. Gustavo Pérez está con ellos. Gustavo. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Agradecerles a los vecinos. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Así empezamos a despedirnos. Muchas gracias por haber pasado la tarde con nosotros. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene Plan Perfecto. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.